aunque afortunadamente han disminuido los casos de COVID y eso nos alegra muchísimo a nivel país y a nivel de medio y a nivel de programa también, la vacuna sigue siendo una herramienta significativa que hay que continuar practicando. Sin embargo, muchos adultos mayores e incluso sus familiares tienen cierto temor por los efectos secundarios que también se han hablado por montones de lo que podría provocar esta vacuna contra el COVID-19. Por esa razón nosotros quisimos invitar a la geriatra Marcela Martí para que sea ella la que nos diga por qué razón es que es importante que usted no deje de hacerlo a pesar de estos rumores o de estas informaciones que se han escuchado. Si tiene una consulta, aprovechemos a la especialista, el Facebook está a su disposición y también el WhatsApp 6087-7777 para que todos podamos aprender también del tema. Doctora, bienvenida, qué gusto tenerla acá. Muchas gracias por invitarme. Quisiera como que empezáramos, doctora, recordando por qué razón fue la población mayor de este país a la que se comenzó a vacunar en primer orden. Bueno, definitivamente la población adulta mayor es la que está en mayor riesgo de enfermedad y de mortalidad para el virus, ¿verdad? Es la gente que no solo más se enfermaba, sino que es más vulnerable a complicarse más de la enfermedad y a morir de la enfermedad, ¿verdad? O sea, la tasa de mortalidad va aumentando conforme aumenta la edad. Aumentan los factores de riesgo como hipertensión, diabetes, bronquitis crónica y así aumenta también la mortalidad. Por ende, es la población que más se puede beneficiar en una balanza de riesgo-beneficio de colocarse la vacuna. ¿A cuántas personas mayores se ha vacunado hasta el momento? Bueno, hay un reporte del Ministerio de Salud recientemente de la semana anterior, donde el corte cierra como a finales de febrero, pero posiblemente ya vamos por más de 80,000 personas adultas mayores vacunadas. ¿Qué riesgo hay, doctora? Porque hay muchos adultos mayores que por diferentes circunstancias o porque la línea a la que tenía que llamar el ministerio era de su familiar y no de la persona mayor, perdieron la oportunidad de vacunarse. Bueno, ¿qué ocurre en este panorama? No, en realidad en esto yo creo que tanto la Caja como el Ministerio de Salud están haciendo un esfuerzo bastante grande en lograr contactar a las personas. La recomendación es, si a usted no lo han llamado a este momento, asista al EVAIS que le corresponde, porque posiblemente con solo que usted dé su información, como ahora todo está un poco más digitalizado con el EDUS y toda esta historia, posiblemente van a lograr determinar a dónde es que le correspondía en teoría ponerse a la vacuna o si no trasladar posiblemente el expediente para su nuevo domicilio, el nuevo EVAIS, para que se pueda colocar la vacuna en este lugar. En otras palabras, insista. Exactamente. Es decir, no se quede con que no le hayan vacunado ni a su familiar y si usted es persona mayor, insista. Porque el riesgo aumenta en el tanto no estén protegidas estas poblaciones. Así es. Definitivamente, el hecho de que se haya empezado por la población adulta mayor, aquí quiero hacer hincapié, en el grupo 1 se vacunó en Costa Rica la gente de los hogares de cuidado, ¿verdad? Hogares de ancianos, en donde existe la población más vulnerable de todas. Existe la gente de 100, 90, 80 años con múltiples comorbilidades, diabéticos, hipertensos, con colesterol, con derrames, con demencia. Y esta fue la población que vacunamos de primero. Y bueno, lo hemos observado, no existió un gran evento adverso o grandes problemas asociados a la vacunación de esta población. Y ya la mayoría de ellos tienen las 2 dosis, ¿verdad? Hay mucha gente que todavía tiene una, que está pendiente de la dosis de refuerzo, pero en realidad la cantidad de eventos adversos ha sido mínima. Por ahí va, doctora, con la siguiente pregunta, pero aunque ha sido mínima, ¿cuáles son los efectos secundarios que se han reportado? Bueno, se han reportado, imagínate que en menos de 1% de los casos de aplicación de la vacuna se ha reportado algún evento adverso. Y son mínimos en el sentido que son la mayoría de veces cefalea, prurito. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, prurito o rash asociado a la vacunación, dolor en el sitio de punción, síntomas constitucionales, llamamos los médicos, fiebre, sensación como de gripe, escalofríos, pero son autolimitados y generalmente se resuelven en el plazo de 24 o menos, o sea, 24 horas o menos. Existe en las 150,000 dosis aplicadas hasta el 28 de febrero, solo se reportó un caso de shock anafiláctico o de reacción alérgica severa. Y en esto hay que hacer una diferencia. No es lo mismo reacciones adversas que alergias, ¿verdad? Y las reacciones adversas prácticamente todos los medicamentos las tienen y más bien esta vacuna está siendo increíblemente benevolente con las reacciones adversas, ¿verdad? De hecho, tengo acá la estadística que de
de toda esta población, bueno, 0.67, que es menos del 1% por cada 100 personas que se han vacunado. Así es, menos de una persona por cada 100 es la que hace la reacción, la que hace algún tipo de reacción. Desde dolor de cabeza, ¿verdad? Es que imagínate, es súper frecuente. Y luego esta reacción se ha visto con más frecuencia en mujeres y mujeres de entre 30 y 39 años. Es la población que más frecuentemente ha reportado tener eventos adversos. Ahondemos en el tema de las alergias, en esta diferencia que usted dejó bastante clara, doctora. Si una persona sabe que es alérgica o cómo para ir a la segura de que se va a vacunar sin problema. Ok, creo que en esto se ha generado mucho ruido alrededor de que si soy alérgico a alguna medicina, ¿me puedo poner la vacuna? Si soy alérgico a una vacuna previa, ¿me la puedo poner o no? Ok, existe solo una contraindicación absoluta, eso es el término médico para decir que definitivamente no se puede poner la vacuna, es que usted sea alérgico a alguno de los componentes particulares y específicos de la vacuna. Esto es rarísimo, ¿verdad? Si la persona es alérgica, por ejemplo, a la penicilina, a la aspirina, a las sulfas, ¿verdad? A tramal, a 1000 medicamentos que puede ser alérgico, no significa que sea alérgico a la vacuna, ni significa que esté contraindicado colocar la vacuna en esa población, en lo más mínimo. Más bien, o sea, la persona tiene que ir y vacunarse. Si es una persona que tiene como antecedente en la vida ser muy alérgico, por ejemplo, gente que ha hecho reacciones de shock anafiláctico, o sea, que se le haya bajado la presión, que se le hayan cerrado las vías respiratorias por una vacuna, ahí es donde decimos, bueno, posiblemente esta persona, no es que tenga contraindicada la vacuna, conste, se puede vacunar, pero idealmente en un lugar donde pueda manejar una emergencia de este tipo. Inclusive las clínicas que tienen servicios de emergencias, ¿verdad? O servicios... Doctora, ¿qué tan significativa es la protección que brinda la vacuna a pacientes con enfermedades crónicas? En realidad la vacuna brinda protección significativa, o sea, la eficacia de la vacuna está descrita en la población que se estudió, y la eficacia de la vacuna anda alrededor de un 95% según los estudios clínicos donde se estudió la vacuna, inclusive en vivo, en los reportes ya de Israel y de otros países que han logrado vacunar mayor porcentaje de la población, la eficacia anda como por el 98%, o sea, es increíblemente efectiva para prevenir mortalidad por el virus, ¿ok? Puede que alguna gente todavía se enferme un poquito, igual es un porcentaje bajísimo, menos de un 5%, que tal vez se enferman de COVID, pero ni los va a llevar al hospital ni los va a matar. No sé si me explico, hace que el virus sea muchísimo más leve. Pero la mayoría de gente ni siquiera lo va a tener, o sea, 95 personas de 100 que se vacunaron no van a tener el virus del todo, ¿verdad? Por eso es la efectividad de la vacuna y la importancia de vacunarse. Así como usted hablaba ahora, doctora, que si bien es cierto, ya miles de personas mayores se han vacunado, la realidad es que hay otro montón de personas mayores que no lo han hecho, que rechazan por lo que estábamos mencionando al inicio, porque tienen miedo, porque han escuchado que los efectos secundarios pueden ser peligrosos. Claro. Y podría ser, ahí lo digo en buen tico, más caro el caldo que los huevos, y entonces por eso deciden no vacunarse. Exacto. Pero sí quisiera que usted deje claro cuáles son las consecuencias de que esto no suceda, de que rechacen la vacunación. Ok, definitivamente, lamentablemente creo que nunca en la historia de la humanidad había existido un proyecto de investigación tan observado por entes externos, no científicos o no médicos, y eso ha generado mucha desinformación alrededor de la vacuna, lamentablemente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Toda esta gente, y yo creo que a todos los geriatras o a muchos colegas que vemos pacientes en la clínica nos sucedió, cuando empezaron a llamar a la gente para vacunarse, lo llamaban a uno, doctora, es que mi mamá tiene 86 años, ¿de verdad necesitará la vacuna? Y es hipertensa y es diabética. Por supuesto que la respuesta era claro que sí, ¿verdad? Por supuesto que la necesita, y sobre todo por tener 86 años y por tener esas comorbilidades. ¿Por qué? Porque es la que tiene más riesgo de mortalidad con el COVID, ¿verdad? Entonces, el hecho de que la persona, digamos, si toman la decisión de no vacunarse, tienen que entender que el virus ya está en la población. Yo creo que aquí ustedes han traído expertos en el tema a cabalidad, ¿verdad? Y ha habido tanates de información al público en general de que el virus ya está aquí, no lo vamos a desaparecer, no lo vamos a borrar, el virus va a seguir existiendo. Conforme mayor cantidad de población se logre vacunar, mayor posibilidad es que
el virus vaya mermando la transmisión comunitaria y menor posibilidad de contagio. Pero para llegar a eso que se llama inmunidad de rebaño, tiene que haber, se dice que un 80% de la población vacunada. O sea, en Costa Rica somos 5 millones, 3 millones, casi que 4 millones deberían estar vacunados. Y recordemos una cosa, la vacuna todavía no está aprobada para ser usada en menores de edad ni en niños. Entonces, hasta cierto punto, el hecho de que los adultos nos logremos vacunar y que logremos terminar la vacunación en la gente mayor, indirectamente va a proteger a los jóvenes y a los niños, ¿verdad? Entonces, vacunarse es súper importante, bueno, no solo porque a esa persona adulta mayor le va realmente a disminuir el riesgo de mortalidad. Hablemos de que las estadísticas, al fin y al cabo, si usted tiene más de 60, 70 años, la posibilidad de morirse del virus es alta, aproximadamente, tomando en cuenta todos los factores de riesgo, un 10%, si es más de 80, hasta un 20% de mortalidad. Y de complicarse del virus también, o sea, anda por un 20, por un 40% de riesgo de complicaciones severas del virus. Entonces, el riesgo de de tener un efecto adverso leve de la vacuna sería menos de un 1%, y tener una reacción anafiláctica es 1 en 100,000. O sea, no es nada, ¿verdad? Si yo fuera a comprar numeritos para la rifa, definitivamente prefiero la vacuna, ¿verdad? Sí. 9:22 de la mañana, la geriatra Marcela Martí está hablándonos sobre la importancia de la vacunación en la población mayor. Lo decía ella, 0.67. Es menos de 1 de cada 100 personas las que ha generado algún efecto secundario reportado. Específicamente dolor de cabeza, un poco de fiebre o comezón en algunas partes del cuerpo después de la vacuna. Normalmente se resuelve en las próximas 24 horas. Muchos de ustedes nos están haciendo consultas. Les prometo que después de la pausa ahondamos con la doctora. Ya venimos. Bueno, estamos hablando con la doctora Marcela Martí, ella es geriatra, sobre todo lo que tiene que ver con la vacunación en la población mayor. Les decía que teníamos muchas consultas de parte de ustedes y, doctora, Liliana Cordero le pregunta, ¿qué pasa con una persona que padece o es alérgica a los AINES? Que me decía usted, esta es otra de las grandes dudas de las personas, porque cuando escuchan alérgicas o alergias, ya dicen mejor no me vacuno. Exactamente. En realidad, el ser alérgico a otros fármacos, ¿verdad?, insisto, antiinflamatorios no esteroideos, mucha gente es alérgica a la penicilina, a la aspirina, mucha gente es alérgica a las sulfas, a los pirazolados. No, vamos a ver, ese tipo de alergias no contraindican la vacuna para el COVID. Si es una persona que ha tenido reacciones alérgicas muy severas, por ejemplo, que haya hecho un shock anafiláctico, ¿verdad?, que es que la persona que lo hizo sabe lo que es, porque no es un brote común y corriente, sino que es una reacción severa en la cual a la persona se le baja la presión, se le cierran las vías respiratorias, se hincha, tiene que ir a un servicio de urgencias a tratarse esta situación. Es una persona que posiblemente lo puede volver a hacer. Entonces, la indicación sería que se coloque la vacuna en un lugar en donde exista la capacidad de respuesta ante este evento. Pero si es una alergia a INES porque le dio un brote, se puede poner la vacuna sin ningún problema. No sé si me explico. Sí, bastante claro. Okay. Me dice Thais que hay varias preguntas, doctora, sobre este mismo tema que le voy a plantear. Ajá. Por ejemplo, el que tiene María Elena Esquivel. Mi papá es anticoagulado. ¿Y qué riesgo tendría con la vacuna? Muchos televidentes están preguntando por esto. Él tiene 87 años y es un señor bastante sano. La anticoagulación cada día es más común porque es un tratamiento que usamos cada vez más frecuente para tratar múltiples condiciones, donde las personas tienen tendencia a tener coágulos, ¿verdad? Entonces, si es un tratamiento que frecuentemente tienen los adultos mayores. Se pueden vacunar, no hay problema, no es una contraindicación que el paciente esté anticoagulado para colocar la vacuna. Así de sencillo, ¿verdad? Carolina González, mi papá se puso la primera dosis, tiene la segunda dosis este jueves, pero el sábado le apareció un herpes. ¿Qué recomienda usted? Y quisiera saber si esto podría ser una reacción de la primera vacuna. Ya eso es una condición particular de ese paciente. El herpes en realidad es el virus de la varicela, que cualquier persona que tuvo varicela lo tenemos guardado en los ganglios y puede hacer una aparición o una reacción en un momento donde se bajan las defensas. En ese caso en particular, posiblemente no existe una contraindicación absoluta para vacunarse de nuevo, pero en este momento posiblemente sería mejor tratar el herpes
y tal vez atrasar un poquitito la segunda dosis de la vacunación para que inmunológicamente, no sé si me explico, está teniendo un golpe al sistema inmunológico hasta cierto punto, por eso hizo el herpes. Que sea una reacción asociada a la vacuna, puede ser, en realidad la vacuna se ha estudiado bastante, pero siempre existen algunos eventos adversos que depende solo cuando ya se coloca en la vida real, decimos, en miles de personas se puede ver. Entonces sí sería importante que lo reportara al centro de vacunación, que reportara que tuvo este evento de herpes, puede o no estar relacionado con la vacuna y que mejor empiece el tratamiento de herpes. Una vez que esté mejor de eso, que se coloque la segunda dosis. Sería mi recomendación ya como clínica, ¿verdad? Sí, pero entiendo. Tendría que ir a leer si existe el reporte previo de herpes zóster específicamente asociado a la vacunación. No lo he leído hasta el momento, conste. Pero... Ok. Lucrecia Calvo dice, tengo un adulto mayor de 68 años, es hipertenso y es diabético, con insuficiencia renal y además anticoagulado. Él quiere saber si no existe algún problema en que se la pongan, porque tiene la preocupación de que vaya a tener alguna situación. Usted lo ha hablado durante toda la entrevista, pero reiteremos, no, por eso, pero esta es la consulta típica y clásica desde que empezó la vacunación en gente mayor. Sí, es más el beneficio que el posible riesgo de colocarse la vacuna. Específicamente en la gente con tantas enfermedades, o sea, con tanta comorbilidad, decimos en medicina, que tienen diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, bronquitis. O sea, son pacientes que si les da el COVID, el riesgo de morirse es altísimo, ¿verdad? Versus la posibilidad muy baja de tener un evento adverso con la vacuna. Entonces, mi recomendación es que se coloquen la vacuna. Patricia Castro dice, a mi mamá le pusieron la primera dosis y no le dio ninguna reacción. ¿Es cierto que la segunda dosis sí los vuelca, como se dice popularmente? Sí existe una tendencia a reportar que con la segunda dosis hay más eventos adversos reportados, pero igual siguen siendo muy bajos, ¿verdad? Hablamos de menos de uno cada 100 pacientes. Los síntomas que pueden dar son más tipo fiebre, síntomas constitucionales, dolor de cabeza, dolor en el sitio de punción. Siguen siendo los mismos eventos adversos leves, insisto, muy leves, que se pueden presentar. Puede que no lo haya tenido con la primera dosis y que sí lo vaya a presentar con la segunda dosis. Es perfectamente posible, pero igual está indicada la segunda dosis. Esta ¿verdad? pregunta, para tener inmunidad. Sí, eso es importantísimo. O sea, todavía con la primera dosis, doctora, no hay una protección completa. Exacto. Hay una protección parcial, pero no completa. La vacuna se estudió con la dosis y con la dosis de refuerzo. Y así es como se debe colocar. Antonella nos envía esta consulta que me parece bien importante. Dice, ¿qué tanto tiempo tiene que esperar un paciente de 67 años que además tiene múltiples padecimientos para que lo vacunen? Porque ahora solo están con mayores de 80. ¿De la importancia de estas listas de espera, doctora? Sí, sí, es lo que hablábamos. En realidad, esto ha variado en el país. Hay lugares donde se sigue vacunando a la gente de 80 para arriba. Sin embargo, hay muchas áreas de salud que ya están vacunando a la gente de 70 e inclusive a gente de 60 para arriba. Entonces, aquí depende de qué tantos adultos mayores hay en la zona donde usted vive. Parece mentira, pero a veces se ha relacionado a eso, porque depende del trabajo que tengan en esa área de salud para lograr llevar la vacuna a la población adulta mayor. Mi recomendación es estar seguros de que su nombre o el nombre de su familiar esté en la lista de espera y que estén claros de a qué WISE o a qué área de salud le corresponde colocar la vacuna. Eventualmente les llegará. Más pronto que tarde, es lo que he visto. ¿Qué nivel de vacunación se necesita para ya alcanzar, doctora, una vida más normal a nivel de población costarricense? Es que ahí ya estamos hablando, teóricamente la inmunidad de rebaño se habla de un 80% de la población. Y es lo que hablábamos, es inclusive difícil porque no vamos a, por lo menos hasta este momento, no vamos a poder todavía vacunar a los menores de edad. Están corriendo estudios en chicos de 12 años para arriba y demás, pero tendríamos que vacunarnos todos los adultos prácticamente de Costa Rica para poder lograr una inmunidad de rebaño, y aún así faltaría un porcentaje. Igual, entre más gente, y esto se ha visto en los países donde ya se han logrado vacunar millones de personas, por supuesto que a mayor porcentaje de vacunación en la población, van cayendo los casos, va cayendo la mortalidad y va cayendo la enfermedad y la mortalidad asociada al virus. ¿Por qué? Porque hay gente que si se expone al virus no se va a contaminar y no lo va a pasar.
¿verdad? Entonces rompemos como cadenas, ¿verdad?, de transmisión del virus al haber una persona vacunada. De allí la importancia de instar a que la gente se vacune, Así doctora. es. Usted como Definitivamente. especialista también, que me imagino tiene que toparse todos los días con pacientes que le hacen este tipo de preguntas. Sí, por eso, desde, qué sé yo, mediados de febrero que empezaron con la vacunación del grupo 2, empezaron todas estas dudas de si tengo que vacunar a mi mamá o a mi familiar. Es que, doctora, ya está tan mayor, tiene 98 años. Sí, igual, vacúnelo. Como les digo, indirectamente en Costa Rica hicimos un... vamos a ver, en estudios de investigación clínica todo está muy controlado, ¿verdad? La gente está... Tenemos muy claro qué enfermedades padece la gente y tenemos todo como bajo control. Cuando ya la vacuna sale a la población y se empieza a vacunar a todo el mundo, se llama ya un estudio, bueno, farmacovigilancia, o son estudios de fase 4, se llama, donde se ve realmente cómo se comporta la vacuna en la población en general, sin un ambiente tan controlado y un estudio de investigación clínica. Y lo que se ha observado es que la vacuna se ha comportado igual, si no mejor, que en los estudios clínicos. O sea, que al aplicarla en Costa Rica, insisto, aquí hicimos como un estudio, digo yo, una corte, donde se vacunó primero a la población más frágil, los adultos mayores institucionalizados, que tienen múltiples enfermedades, y no vimos eventos adversos de especial interés, o no vimos eventos adversos graves en un porcentaje importante en esta población como para preocuparnos. Y eso ya en costarricenses, ya no estamos hablando de, ¿verdad?, de gente en Estados Unidos o de europeos, en genética costarricense, por así decirlo, en población igual a nosotros, de adultos mayores, en donde la vacuna se comportó súper bien. Con ese mensaje me quedo. Gracias, doctora Marcela Martí. La doctora Marcela es geriatra y le aparecen en este momento los números telefónicos para que consulte: 2271-0663 y 2522-1000. Si tiene otra consulta, ya sabe que puede llamar y la doctora, con toda la disposición del mundo, le va a estar sirviendo y respondiendo. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.